bueno, desde hace 2 sesiones, ha estado, es una constante que se ha dado en el Instituto Nacional Electoral. Resulta que se dan los jaloneos internos, pues obviamente los morenos también responden, los de Morena, y luego también pues salen los del PRD, que son los chuchos que protegen al PRIAN. Bueno, este representante del PRD en el INE, Guadalupe Acosta Naranjo se llama, se dice fundador del PRD, la verdad nunca lo vi. El PRD también nace en el 89, después del Frente Democrático Nacional. Se unió el Partido Cardenista, se unió el Partido Socialista Unificado de México, se unieron todas las fuerzas del país para sacar adelante la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en aquel entonces. Entonces Cuauhtémoc Cárdenas ganó, pero no quedó. Es decir, se la robó el Orejón Salinas. Ahí, en ese contexto, en el 89, nace el Partido de la Revolución Democrática. Había muchos liderazgos. Por aquel entonces, Guadalupe Acosta Naranjo estaba en algún movimiento, ahora es representante del INE. Era una persona de pocos recursos, y el compañero Noroña pues tuvo que recordarle que le quitó el hambre, que hasta se quedó en su casa, pero luego ya se hizo millonario de las migajas que le avienta el PRIAN. ¿Cómo estuvo este tiro? Aquí se lo presento. Y es que fue en el INE, ¿no? Nada más le digo cuál es el contexto de la sesión del INE. El INE hizo oficial la inclusión de la voz de la ciudadanía en la selección de preguntas del debate presidencial. Esto es para el primer debate, ¿no? Así está pactado. O déjenme, veo esto. Permitiendo a los votantes sugerir interrogantes directamente a las candidaturas. El INE avaló la propuesta que inmiscuye a la ciudadanía para revolucionar la participación ciudadana en los debates presidenciales, permitiendo a los votantes sugerir interrogar directamente a los candidatos. Esta iniciativa destinada a fortalecer el diálogo democrático y la interacción en el electorado para introducir un nuevo capítulo en la forma que se realizan estos encuentros antes de las elecciones. Hasta ahora las preguntas formuladas en los debates presidenciales eran seleccionadas y presentadas por un grupo designado por el INE, sin intervención directa de la ciudadanía. La nueva propuesta busca democratizar aún más este proceso, otorgando a los ciudadanos un papel activo en la formulación de temas y cuestionamientos que consideren relevantes para el futuro del país. La idea es que mediante una plataforma digital supervisada por el INE, los votantes puedan enviar sus preguntas, que luego serían filtradas y seleccionadas para incluirse en el debate. Bajo ese contexto se dio este debate entre el diputado Noroña, que es bravo y buen orador, con Acosta Naranjo. Y así lo atoró, hombre, en corto y sin mayores problemas. Mire. Además, pues la respetaremos siempre, y cuando tenemos una diferencia, pues iremos a la siguiente instancia. Pero quiero comentar, el artículo 20 del reglamento establece de manera muy clara que no debe haber alusiones personales, y la sesión pasada las hubo en demasía, injuriando mi persona, y me parece que no debo dejar pasar una cosa así, y por eso es que pedí hacer uso de la palabra. Yo, como comenté aquí, soy fundador del PRD, cuando el PRD era un gran proyecto de izquierda del país, y en política es muy difícil hacer amistades, en la vida en general. Sabes, se pueden contar con los dedos de la mano, y yo tengo la fortuna de que hice amistades en política. Había un joven que tenía un origen muy humilde, era muy pobre. Huyó de la pobreza de Nayarit, de Mochis a Nayarit, ahí se fue a vivir ante la necesidad. Y yo lo conocí porque formaba parte se formó en el movimiento revolucionario Punto Crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa. Cuando venía a sesiones del PRD, viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. Viene aquí a injuriar a mi persona y a un patriota como Manuel Bartlett, que en los últimos 20 años de su vida ha defendido la industria eléctrica y petrolera como nadie, cuando hay 600 muertos, como lo dije aquí, por luchar contra el fraude electoral,
del PRD, que hoy se deben estar revolcando en su tumba porque están apoyando a sus asesinos, a sus opresores, y se dicen de izquierda. A mí me da mucha pena, porque quiero decir lo que voy a hacer a partir de hoy en este espacio. Me da mucha pena. Aquí estamos mujeres y hombres con diferentes responsabilidades, como pares en términos generales, pero yo a un traidor a la patria no lo considero mi par. A un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo, no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable que un traidor a la patria pretenda injuriarme aquí impunemente. Adelante, señor representante. Sí, con base en el artículo 21 del reglamento de sesiones, tengo derecho a interrumpir al orador porque no está ajustado al tema que se está discutiendo, que es muy claro. No sé por qué está hablando de todas estas cosas que nada tienen que ver con el punto del orden del día. Así es que respetuosamente le pediría si puede reconvenir al orador a que se ajuste al punto del orden del día, por favor. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, pues aclaro en el punto que estoy de acuerdo. Y aclaro que me da tristeza. Fíjense que en las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa. Y en las pobres también. En las pobres también. Yo no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa función de defender a la casa del PRI y el PAN, que lo oprimió y que lo asesinó, es gravísimo, gravísimo, lamentabilísimo. Y yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Cada que haga uso de la palabra, tomaré mi libro y me iré a la plaza de esta explanada a leer y luego regresaré a continuar con la sesión. Quise hacer esta aclaración que me parecía necesaria y pertinente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más en esta ronda en lo general? Mire, y se levantó Noroña, no quiso escucharlo. Pero los cobardes huyen. Mire. Y hay uno que se está puso corriendo bien como aquí loco. en este momento. Yo quisiera recordarle, Presidenta, que yo no mencioné al señor Fernández Noroña por su nombre en mi intervención de la sesión pasada. Nunca lo mencioné por su nombre. Me refería a sus dichos, que por cierto, yo no comencé esa discusión. Él fue el que, metiéndose en un tema como hoy, que no tenía nada que ver con el debate político, Bueno, este es el Chucho. Fíjese que era muy pobre, viajaba en camión, porque pues no tenía para el avión. Luego se hizo rico el señor Acosta Naranjo, Guadalupe Acosta Naranjo, que dicho sea de paso, no fue fundador del PRD, o si estuvo en esas reuniones, el que le reviró fue Uki Espadas. Cheque usted, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué están así? Noroña por su nombre en mi intervención de la sesión pasada. Que tengamos la conducción correcta y apeguémonos al tema que nos ocupa. De no ser así, como siempre lo hago, daré el primer minuto y después interrumpiré al orador para que se apegue al tema que está poniéndose en la mesa de este Consejo General. Sí. Pregunta al orador si la acepta en ronda general. ¿En ronda general? Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Sí, señor representante, en su argumentación me llama mucho la atención que eso es lo que en otros espacios hubiera sido una rectificación de hechos, pero lo traduzco a pregunta. ¿Centra usted el carácter de fundador del PRD en haber pertenecido a los convocantes y el quien no perteneciera a los comités nacionales no es fundador? ¿Tiene usted claro que el PRD lo fundamos miles y miles de ciudadanos de norte a sur y de este a oeste, ahora sí, del país, en otros espacios de dirección, en comités estatales, en comités municipales y simplemente desde la base del partido? Hasta 2007, cuando yo renuncié al PRD, algunos de estos militantes que lo fundaron desde la base seguían ahí. Gracias. Adelante. No, Kib, los fundadores del PRD
básicamente son los que llegaron a la asamblea del 5 de mayo de 1989 y que antes muchos sin ser delegados se afiliaron al partido para conseguir. Por cierto, que generosamente al Partido Mexicano Socialista, que tenía el registro del PSUM primero, del PMT y antes del PCM, puso generosamente a disposición. Incluso yo creo que siguieron siendo fundadores los miembros de comités municipales y estatales que no se fundaron en 1979 y que se fueron construyendo al paso de los años. Los fundadores son muchos, yo solamente hice referencia al hecho histórico de que hubo una convocatoria a la fundación del PRD que se leyó en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de octubre de 1988 y que yo tengo el honor de ser uno de los firmantes, no exclusividad de la fundación. Muchas gracias. No, bueno, pues es que no puede abrogarse una fundación de un partido que en su momento fue lo mejor que teníamos en la izquierda mexicana, que ahora estén a lo que les den de sus, ¿cómo se llama? Que les den sus migajitas, pues eso no lo puede evitar Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Por qué no cierra el Zócalo? ¿Por qué no ahora va el PRD a llenar el Zócalo? A ver, vayan, llévense a Cuauhtémoc Cárdenas si quieren, a ver quién lo sigue. Estamos hablando de tiempos pasados, pero de una rectificación de hechos que no es correcta. O sea, lo que pasa es que no puede decirlo. No es un fundador, es un advenedizo que se subió al carro del PRD y ahora es millonario. Lo que dice Noroña es: te quita el hambre. Te quedabas en mi casa porque no tenías para quedarte en un hotel. Te ayudé y ahora ya con lo que te fijan, las migajas que te avientan del poder, te hiciste rico. Ya no te acuerdas de toda la gente que luchó para que ahora comas con manteca y estés al servicio del PRIAN. Palabras más, palabras menos. Es indignante, por supuesto. No se puede llamar par a una persona como esta y como muchas otras. Por ejemplo, a ver, y nada más por poner un ejemplo, no crea que la voy a hacer tan larga. A ver, aquí está otro personaje que seguramente se siente fundador del PRD. Sí, ahí lo tiene, Alejandro Rojas Díaz Durán, ya es opositor y presume reunión con Zambrano. La verdadera izquierda es civilista, no sabe de lo que habla. La verdadera izquierda hasta tiene que ser contenida por los bríos que tiene la izquierda, la radical, la fuerte, la que no se anda con medias tintas. No, estos son señoritingos que están ahí en el poder, bueno, más bien agachados al poder. Esa fue la causa de la salida del presidente López Obrador del PRD para fundar Morena, se lo recuerdo. En aquella reunión, en una asociación civil que presidía el hoy frustrado aspirante presidencial, está documentado todo esto que le digo. Ahí se reunieron los líderes del PRD, entre ellos Andrés Manuel, estaba también Cuauhtémoc Cárdenas, ahí estaba la crema y nata del PRD, y de ahí salió Andrés Manuel fuera del PRD, lo hizo al día siguiente. ¿Por qué? Porque su intención fue pactar con Peña Nieto, es decir, el PRD no se suma al PRI y al PAN en esta elección, el PRD viene con el PRI y el PAN desde la elección de Peña Nieto. Después fue cuando las famosas reformas estructurales, ahí se entregaron. Ahí, usted es Peña Nieto, el copete más bonito del mundo. Ya, ahí les van sus millones, ándeles. Vivan como millonarios. De esos es este tipo, Alejandro Rojas Díaz Durán. No es una izquierda civilista, por favor, somos personas civilizadas. No somos incivilizados. Somos una persona, mire, la gente que comulga con la Cuarta Transformación, por lo general son personas bien preparadas, ¿eh? En lo académico son personas preparadas. Claro, también hay personas humildes, personas de estratos sociales que no tuvieron la misma oportunidad que otros tuvimos de prepararnos ahí medianamente para la vida. Pero gente con mucho corazón, no gente oportunista, no gente que se vende al mejor postor, no personajes de la política que dan asco al día de hoy, no este tipo de personas que llegaron jodidos al Partido de la Revolución Democrática y ahora es un ostentoso millonario. Qué bueno que Noroña tiene esa historia y se la avienta en su cara. ¿Ya no te acuerdas? Cuando te quite el hambre, eso es de malagradecidos.